En una ciudad ardiente de comercio y tentación, donde los templos a dioses antiguos eclipsaban los altares del Dios viviente, Corinto se alzaba como un gigante de oro y barro. Entre sus calles serpenteaban rumores, secretos y almas sedientas de verdad. Era el año 49 después del Cristo. Las olas del mar Egeo rugían contra los muros de la ciudad, mientras una figura solitaria, cubierta por una túnica polvorienta, entraba por la puerta del Equeo. Su mirada era firme y sus pasos, guiados no por el viento, sino por el espíritu. Su nombre era Pablo de Tarso. Los habitantes de Corinto no sabían que aquel hombre transformaría su mundo. No traía espada ni ejército, sino una verdad más cortante que cualquier filo: el evangelio del Mesías resucitado. Pero Corinto no era terreno fácil. Era una ciudad dividida por filosofías, arrastrada por deseos, envuelta en disputas entre judíos, griegos y romanos. Pablo lo sabía, y aún así entró. Durante días, observó, escuchó, oró, y al llegar el anochecer del séptimo día, subió a la colina que miraba la ciudad. Con voz potente gritó al cielo: «Señor, si este es mi campo, dame la semilla y la fuerza para sembrar». Y entonces, la tormenta comenzó. No era una tormenta del cielo, sino de corazones. El mensaje de Pablo, predicado en la plaza, empezó a sorprender como fuego entre algunos: los pobres, los quebrantados, los olvidados. Pero también encendió la furia de otros: los poderosos, los sabios de este mundo, los sacerdotes de ídolos. Y justo cuando el mensaje parecía tomar raíz, «¡Pablo!», gritó una voz entre la multitud. «El tribunal te espera. Has sido acusado de perturbar la paz del templo de Afrodita». Pablo se volvió. Sus ojos, brillando con una mezcla de compasión y desafío, se encontraron con los del acusador, y así comenzó el juicio que pondría a prueba no solo su fe, sino el destino de la iglesia naciente en Corinto. La plaza frente al tribunal era un hervidero. Comerciantes cerraban sus puestos, curiosos se agolpaban en los escalones del bema, el estrado del procónsul romano, mientras los rumores sobre el hombre del nuevo Dios se esparcían como pólvora. Pablo fue conducido entre empujones y gritos. No temblaba. Cada paso suyo era un eco de las cadenas que antes había llevado en Jerusalén, en Filipos, en Tesalónica. Sabía que su batalla no era contra carne ni sangre, sino contra los tronos de las tinieblas que aún reinaban en el corazón de muchos. «¡Silencio en la corte!», tronó un centurión mientras el procónsul Galión descendía con calma, su toga ondeando como una vela blanca al viento. Galión, hermano del filósofo Séneca, era un hombre escéptico, de mirada aguda y sonrisa cínica. Se sentó con parsimonia, observando a Pablo y a sus acusadores, entre los cuales se encontraba Crispo, el líder de la sinagoga, ahora tomado por la rabia. «Este hombre», clamó Crispo señalando con un dedo tembloroso, «enseña a adorar a un tal Jesús como si fuera Dios. Está corrompiendo nuestras leyes, nuestra ciudad, nuestros corazones». Pablo abrió la boca para defenderse, pero Galión levantó la mano. Si fuera un crimen o un acto de violencia, escucharía con gusto su causa. Pero esto es solo disputa de nombres y de vuestra ley. El público contuvo el aliento. Los enemigos de Pablo esperaban su condena. Los nuevos creyentes, dispersos entre la multitud, oraban en silencio. «No me importa vuestro Mesías ni vuestras disputas», concluyó Galión de pie. «Yo no juzgo estas cosas». Y con un gesto seco, abandonó el estrado. La multitud estalló. Algunos se marcharon enfurecidos. Otros quedaron confundidos. Pero en medio del caos, Pablo alzó los ojos al cielo. «Gracias, Señor», murmuró, «porque ni el poder de Roma puede detener tu palabra». Y sin saberlo aún, un milagro había comenzado. Crispo, movido por algo que no podía explicar, sentiría esa noche una inquietud en su alma, una inquietud que lo llevaría al borde de una elección que lo cambiaría todo. La noche cayó sobre Corinto como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces temblorosas de las antorchas y faroles colgantes. Pero en la casa de Crispo, el líder de la sinagoga, no había paz. Crispo caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El eco de las palabras de Pablo, palabras que él había rechazado con furia, no dejaban de golpear su mente. «Jesucristo, el Hijo del Dios viviente», repetía en voz baja, como si al decirlo pudiera exorcizarlo de su pensamiento. Su esposa, Licia, lo observaba en silencio. Ella había escuchado a Pablo en secreto una vez, y algo en su mirada había cambiado desde entonces. Sabía que esa noche no dormirían. «Crispo», dijo con voz suave, ¿y si él tiene razón? ¿Y si lo que predica no es herejía, sino verdad?» Crispo se detuvo en seco. Sus ojos, duros como piedra, se suavizaron por un momento. Recordó el ardor con el que Pablo hablaba de amor,
de perdón, de un Dios que no habitaba templos de mármol, sino corazones. No puedo traicionar nuestras tradiciones, susurró, más para sí que para ella. No puedo. Pero en ese mismo instante, se escuchó un golpe suave en la puerta. Era de noche. No era hora de visitas. Crispo abrió con cautela, y allí, de pie bajo la luz de la luna, estaba Pablo. No dijo nada al principio, solo lo miró, no con juicio, sino con una misericordia imposible de fingir. No vine a debatir, dijo Pablo. Vine porque el Señor me dijo esta noche, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Crispo se quedó sin palabras. Por primera vez en años, sintió que el peso de su cargo, de su sabiduría, de su orgullo, se rompía como un cántaro viejo. Y esa misma noche, con lágrimas en los ojos, Crispo y toda su casa creyeron. Mientras las estrellas danzaban en los cielos, un fuego nuevo comenzaba a arder en Corinto. No un fuego de destrucción, sino uno de revelación, encendido por el Dios que convierte enemigos en hermanos. Pero no todos estaban felices con esta conversión. Alguien los espiaba desde las sombras. Desde lo alto de una terraza, un joven de mirada oscura observaba la escena en silencio. Su nombre era Sóstene, el nuevo líder de la sinagoga tras la caída de Crispo. Una mente afilada como lanza, un hombre de convicción férrea, y herido en su orgullo. «Lo ha contaminado», susurró con veneno. «Pablo ha tomado a Crispo, el más sabio entre nosotros». A su lado, un sacerdote del templo de Apolo murmuró: «Ese hombre es peligroso. Si no lo callamos ahora, su doctrina destruirá lo que queda de nuestras enseñanzas». Sóstene apretó los puños. No podía permitir que el movimiento de ese nazareno siguiera creciendo. No mientras él tuviera voz. La sinagoga debía mantenerse pura. La ley debía prevalecer. «Reunid a los ancianos. Esta vez no iremos al procónsul. Esta vez, la justicia será nuestra». Mientras tanto, en el barrio de los artesanos, la pequeña iglesia naciente celebraba en secreto. Crispo, ahora uno con ellos, compartía su testimonio. Los rostros alrededor brillaban con esperanza. Hombres, mujeres, esclavos, griegos, judíos, todos sentados a la misma mesa, compartiendo el pan y el vino. Pablo alzó la copa y dijo: «Porque el cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros. Así también es Cristo. Si uno sufre, todos sufren. Y si uno es honrado, todos se alegran». Una emoción recorrió la sala. Nunca antes se habían sentido parte de algo tan inmenso, algo divino. Pero afuera, el viento traía consigo un murmullo inquietante. Pasos, susurros, preparativos. Sóstenes se movía entre las sombras, reuniendo aliados, agitando corazones heridos, prometiendo restaurar el orden perdido. Y en lo alto del templo de Afrodita, entre las columnas centenarias, una figura encapuchada juraba venganza, no solo contra Pablo, sino contra el Dios que lo había enviado, porque lo que había comenzado como predicación estaba a punto de convertirse en guerra. Y entonces, las primeras luces del alba apenas tocaban las cúpulas de Corinto cuando Pablo despertó sobresaltado. Una sensación, no miedo, sino urgencia, le apretaba el pecho. Había soñado con un muro agrietado y una voz que decía: «Fortalece lo que está por caer». Sin perder tiempo, convocó a los hermanos en casa de Tito Justo, el gentil que había abierto su hogar como refugio para los creyentes. Crispo, aún con la emoción viva de su conversión, escuchaba cada palabra de Pablo como si fueran fuego. «La paz que hoy celebramos», dijo Pablo caminando entre ellos, «no durará mucho. El enemigo acecha, pero no luchamos como el mundo lucha. Nuestra fuerza está en la unidad, en el amor que no se envidia, que no se jacta, que no busca lo suyo. Ese amor será nuestra defensa». Mientras hablaba, Silas y Timoteo entraron con noticias urgentes. «Hemos oído a Sóstene. Se está reuniendo con hombres violentos. Algunos son fanáticos, otros simplemente temen lo que no entienden». Pablo respiró hondo. «Entonces no retrocederemos. Al contrario, fortaleceremos la iglesia». Aquel día comenzaron a escribir, no tratados filosóficos ni leyes religiosas, sino palabras vivas, cartas llenas de espíritu, palabras que cruzarían siglos, encenderían corazones y hablarían al alma del hombre más allá del tiempo. Y así nació la primera carta a los Corintios. Mientras Pablo dictaba con pasión,
otros copiaban con manos temblorosas. El amor es paciente, es benigno. Sois templo del Espíritu Santo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero mientras el Espíritu hablaba, el odio también se organizaba. En un sótano del mercado, Sóstene alzaba la voz ante una docena de hombres encapuchados. Esta noche, dijo con tono grave, pondremos fin a la farsa. Ya no habrá sermones, ya no habrá cartas. El falso profeta caerá. Y mientras el sol caía sobre Corinto, una tormenta se levantaba, pero no del cielo, sino de los corazones endurecidos por el miedo. La noche descendió sobre Corinto con un silencio extraño. Los mercados cerraron más temprano de lo habitual. Incluso los templos, siempre activos con cánticos y rituales, guardaban una quietud que parecía antinatural. Pablo, ajeno al complot que se fraguaba, continuaba escribiendo, acompañado por Silas y Timoteo. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en las paredes mientras sus palabras cobraban forma. «Escribe esto también», dijo Pablo con voz firme. «Aunque hablara lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena». Timoteo lo miró fascinado. «Maestro, ¿y si nos atacan? ¿Qué haremos si vienen esta noche?» Pablo lo miró y sonrió con una calma que solo podía venir de lo alto. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aun si caemos, su palabra no lo hará». Pero al otro lado de la ciudad, en los callejones que serpenteaban por detrás del templo de Apolo, un grupo se movía en la oscuridad. Sóstene lideraba la marcha. En sus ojos no había odio, sino una obsesión disfrazada de justicia. «No le toquen hasta que yo hable», ordenó. «Si logra convencerme con su boca, lo dejaremos vivir. Pero si calla, callará para siempre». Los pasos eran sigilosos, como los de cazadores. Rodearon la casa de Tito Justo, bloqueando callejones, apagando antorchas, esperando la señal. En el interior, Crispo interrumpió la lectura. Algo no andaba bien. «¿Lo escucháis?», susurró. «No hay perros, no hay viento, nada. Es como si Corinto respirara conteniendo el aliento». Y entonces, un golpe seco resonó en la puerta principal. Silencio. Luego, una voz. «Pablo de Tarso, el Sanedrín de Corinto exige tu presencia. Abre, o entraremos por la fuerza». Timoteo se levantó de un salto. Silas fue por su bastón, pero Pablo se puso de pie lentamente, caminó hacia la puerta, puso la mano sobre la madera y murmuró: «Señor, si esta es la copa que debo beber, dame fuerza para sostenerla». Con un gesto, Pablo abrió la puerta y se encontró cara a cara con su antiguo hermano en la fe, y ahora su juez, Sóstene. Los ojos de ambos se cruzaron, cargados de historia, heridas y un destino inminente. El aire entre ellos era denso como la niebla antes de una batalla. Sóstene, con el rostro endurecido, alzó la antorcha que llevaba y la mantuvo cerca del rostro de Pablo, como buscando una señal de miedo, pero no encontró temor, solo compasión. «Has cambiado, Pablo», gruñó Sóstene. «No eres el mismo fariseo que defendía la ley en Jerusalén. ¿Dónde quedó el hombre que perseguía blasfemos?» Pablo bajó la mirada apenas un segundo, no por vergüenza, sino por recuerdo. «Ese hombre murió en el camino a Damasco. Lo que ves ahora es obra de aquel que me derribó para levantarme de nuevo». Sóstene apretó los dientes. «¿Y esperas que yo crea eso? ¿Que un Dios crucificado cambió a uno de los más fieros guardianes de la ley?» Pablo dio un paso hacia él. Los hombres armados detrás de Sóstene tensaron sus lanzas. «No espero que lo creas, hermano, solo que escuches, con el corazón que aún late dentro de ti». Por un instante, la máscara de Sóstenes se quebró. La antorcha tembló en su mano. Recordó los días en que ambos estudiaban bajo los mismos rabinos, cuando compartían pergaminos y sueños de justicia. «Yo no vine por recuerdos», dijo, endureciéndose otra vez. «Vine a darte una oportunidad. Renuncia a este Mesías. Pide perdón ante la sinagoga, y vivirás». Pablo cerró los ojos por un instante, como quien sopesa el peso del mundo. «No puedo negar la luz después de haber salido de las tinieblas.
No puedo llamarle mentira a lo que me dio vida. Sóstenes tragó saliva. Su mano se alzó. ¡Llevadlo! Pero antes de que los hombres pudieran moverse, un fuerte estruendo sacudió la calle. El suelo vibró. Un muro cercano colapsó en un rugido de piedra. Todos cayeron al suelo. Y desde las alturas, una figura cubierta por un manto blanco descendió las escaleras de la casa de Tito Justo, iluminada por la luna. ¡Basta!, gritó Crispo. No seremos parte de esto. Detrás de él aparecieron más creyentes, uno tras otro, no armados, sino firmes. En sus rostros no había violencia, sino paz. Una paz tan fuerte que desarmaba el alma. Sóstenes miró a su alrededor. Estaba superado, no por fuerza, sino por algo más poderoso: unidad. «Esto no ha terminado», dijo retrocediendo con el puño cerrado. «No dejaré que destruyáis la fe de mi pueblo». Pablo lo miró, con una tristeza profunda. «Tú no lo sabes aún, Sóstenes, pero ya estás más cerca de la verdad de lo que crees». Sóstenes huyó por los callejones como un lobo herido, pero sus pensamientos eran un torbellino. Algo se había roto dentro de él aquella noche. No solo el muro de piedra, sino el muro en su interior que separaba la ley del amor. La muchedumbre que había reunido para capturar a Pablo, ahora lo miraba con duda. «¿Y ahora qué, Sóstenes?», le preguntó uno de los hombres que lo seguía. «¿Volveremos al Sanedrín con las manos vacías?». «Volveremos con rabia», respondió, aunque su voz no era tan firme como antes. «Corinto no caerá en esta locura de amor y perdón, no mientras yo respire». Pero mientras Sóstenes se aferraba al control, otros comenzaban a preguntarse si Pablo tal vez tenía razón. Al amanecer, la casa de Tito Justo se convirtió en un remolino de actividad. La noticia del intento de arresto se había esparcido por toda la ciudad. Para algunos, Pablo era un rebelde que debía ser silenciado. Para otros, se estaba convirtiendo en una leyenda viviente. «La persecución nos ha hecho más fuertes», dijo Crispo mientras ayudaba a reorganizar los manuscritos. «Antes temíamos ser encontrados. Ahora nos buscan, sí, pero para escuchar». Timoteo entró corriendo con una sonrisa radiante. «Hermano Pablo, gente de toda la región ha venido, de Cencrea, de Acaya. Quieren escucharte». Pablo cerró los ojos un momento. El cansancio lo apretaba, pero también una fuerza invisible le sostenía. «Entonces, hablaremos, no en secreto, sino en voz alta, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Esa misma tarde, subió a la colina donde días atrás había clamado por dirección. Esta vez no estaba solo. Cientos se sentaban en el pasto, atentos, expectantes. Pablo levantó la voz. «Corinto, escuchad. No traigo una nueva religión, sino una nueva vida. Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes». La multitud estalló en aplausos, lágrimas, abrazos. En esa colina se estaba sembrando algo eterno, pero entre los presentes, alguien lo escuchaba en silencio, con la mirada baja. Sóstenes. No gritó, no interrumpió, solo escuchó. Por primera vez, no como enemigo, sino como hombre, y su alma, aún rebelde, sintió una grieta abrirse. Sóstenes caminó solo esa noche. La ciudad, que siempre había conocido como suya, ahora le parecía ajena. Las calles resonaban con cánticos suaves, como susurros al viento. En cada rincón había un rostro encendido, una historia de cambio, una llama encendida por ese nombre, Jesús. Caminó hasta el templo de la sinagoga, su último bastión. Allí, donde antes hablaba con autoridad, ahora el eco de sus pasos era lo único que lo escuchaba. Se sentó en la piedra fría del altar y apretó los puños. «¿Qué has hecho conmigo, Pablo?», murmuró. «¿Cómo me derrotaste, sin levantar una espada?». Recordó las palabras que tanto había despreciado. «Si tengo fe que mueve montañas, pero no tengo amor, nada soy». Y por primera vez, Sóstenes lloró. No lágrimas de derrota, lágrimas de un alma que empezaba a romper su armadura. Recordó su niñez, las oraciones con su madre, las escrituras antiguas.
la esperanza de un Mesías que traería justicia. ¿Y si ese Mesías ya había venido? En ese momento, una suave voz se alzó a su espalda. «No estás solo, Sóstenes». Se giró bruscamente. Era Crispo, no con reproche, sino con ternura. «Ninguno de nosotros llegó a él por fuerza», dijo, sentándose junto a él. «Todos fuimos derribados primero». Sóstenes respiró hondo. Le temblaban las manos. «He sido enemigo», confesó. «He perseguido, acusado, incluso quise matar». Crispo asintió, con una sonrisa breve. «¿Y quién crees que era Pablo antes? Tú no lo sabes, pero él era tú. Y sin embargo, mira lo que el Señor hizo con él». Las palabras calaron profundo, como agua sobre tierra seca. «¿Crees que aún hay esperanza para mí?», susurró Sóstenes. «No lo creo», respondió Crispo. «Lo sé, y en la penumbra de esa antigua sinagoga, donde antes solo se hablaba ley, se escuchó por primera vez una oración distinta, una rendición, un nuevo nacimiento. Sóstenes, el perseguidor, se convirtió en hermano, y lejos de allí, sin saberlo aún, Pablo escribía una nueva línea. Yo, Pablo y el hermano Sóstenes». El amanecer encontró a Pablo en la terraza, escribiendo sin descanso. La tinta corría veloz sobre el pergamino, como si cada palabra llegara del cielo antes de tocar su pluma. «A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan su nombre», leyó en voz alta. Timoteo, a su lado, sonrió. «Cada palabra tiene peso, maestro, como si el mismo cielo las dictara». Pablo asintió, pero su mente estaba en otra parte. Había soñado con Sóstenes de nuevo, solo que esta vez no lo veía como enemigo, sino como hermano, como si el espíritu ya supiera algo que él aún no sabía. Y entonces, justo cuando la luz del sol bañaba las columnas de la casa, la puerta se abrió. Silencio. Crispo entró primero, pero no estaba solo. Sóstenes caminaba lento, como un hombre que carga 1000 memorias, pero con los ojos nuevos, limpios, libres. Pablo se puso de pie. Por un momento, ninguno habló. Dos mundos, dos pasados, dos caminos, que ahora se encontraban en uno solo. Sóstenes bajó la cabeza y murmuró: «Si aún me llamas hermano, aquí estoy». Pablo sonrió, dio un paso y lo abrazó. «Te estaba esperando». Las lágrimas brotaron de todos. Silas dejó caer una copa de vino. Timoteo rió con incredulidad. Crispo se cubrió el rostro, porque algo milagroso había sucedido. La enemistad había muerto. Y ese mismo día, Pablo escribió una línea que haría historia. «Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Corinto». Y así, el hombre que buscó destruir la carta, se convirtió en parte de ella. La iglesia crecía, y con ella, las tensiones. Lo que había comenzado como una comunidad unida por la fe, ahora empezaba a dividirse por nombres. Unos decían: «Yo soy de Pablo», otros: «Yo soy de Apolos», y algunos incluso: «Yo soy de Pedro». Pablo lo observaba con inquietud. ¿Está dividido Cristo?, preguntaba a los creyentes. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Las palabras caían como martillo, pero también como bálsamo, porque en su corazón Pablo no veía una iglesia poderosa, sino una iglesia vulnerable, hermosa y frágil, como una vasija de barro que contenía el tesoro del cielo. Fue entonces cuando Sóstenes, que ya enseñaba a los nuevos en la fe, habló con franqueza. «El problema no viene de fuera, Pablo. Ya no nos persiguen con piedras, ahora el enemigo nos divide con orgullo». Pablo asintió con gravedad. «Por eso debemos escribirles, no solo con palabras, sino con verdad. Deben recordar por qué están aquí, quién los llamó». Así comenzó la parte más intensa de la carta. Pablo no se guardó nada. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Cada frase ardía, no para herir, sino para sanar.
para encender de nuevo el fuego verdadero. Mientras tanto, algunos en Corinto se sentían confrontados, otros se fortalecían, porque esa carta no era solo para corregir, era un recordatorio de lo que el amor podía construir. Y en la última línea de esa jornada de escritura, Pablo miró al cielo y escribió: «Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor». Sóstenes cerró los ojos al escucharlo. Esa será la llama, Pablo, la que nadie podrá apagar. Pero en los rincones más oscuros de Corinto, no todos estaban contentos con esta nueva unidad. En la colina norte de Corinto, se alzaba un templo colosal dedicado a Afrodita, donde el incienso nunca dejaba de arder y los comerciantes hacían fortunas vendiendo ídolos, amuletos y placeres disfrazados de devoción. Era allí donde vivía Demetrio, un orfebre famoso por esculpir estatuillas de plata, muy buscadas por los viajeros que buscaban suerte en el amor o éxito en los negocios. Pero algo estaba cambiando. Las ventas bajaban, las plegarias en el templo sonaban más vacías, los altares comenzaban a llenarse de polvo, y la razón era clara. «La gente habla de un tal Jesús», le dijo su ayudante. «Ya no quieren imágenes, hablan de un Dios que vive dentro de ellos». Demetrio frunció el ceño. «Entonces, ese Dios va a costarnos todo». Furioso, organizó una revuelta. Pagó a hombres para que alborotaran el mercado, gritaran mentiras sobre Pablo y sembraran miedo entre los ciudadanos. «Ese hombre destruye nuestros dioses, nuestra cultura, nuestra ciudad». La ciudad se sacudió como una bestia herida. Pronto, una turba furiosa llenó las calles, exigiendo que los responsables fueran expulsados o ejecutados. Crispo y Sóstene corrieron a avisar a Pablo. «Quieren capturarte, han incendiado parte del mercado, están buscando creyentes casa por casa». Pero Pablo, lejos de esconderse, se puso de pie con una convicción férrea. ¿Y no nos advirtió el Señor? ¿No dijo que seríamos perseguidos? Esta no es una derrota, es una señal de que estamos en el camino correcto. Sin embargo, Silas lo tomó del brazo. «Esta vez no es como antes. La ciudad entera está encendida. Si caes ahora, puede que muchos caigan contigo». El silencio pesó. La decisión no era sencilla. Y fue entonces cuando llegó Gayo, un comerciante influente, ahora creyente, con una propuesta. «Venid a mi casa. Es amplia, segura, y está justo en el centro. Desde allí podréis hablarle a todo Corinto. Nadie podrá deteneros sin desatar una guerra civil». Pablo lo miró con respeto. «Entonces que Corinto escuche, porque la verdad no se oculta cuando hay fuego. Al contrario, brilla aún más fuerte». Esa noche, bajo amenaza de muerte, la iglesia se reunió a plena luz del día. Y desde el corazón de una ciudad en llamas, nació un grito que aún resuena. El patio de la casa de Gayo estaba repleto. No había distinción entre ricos o pobres, griegos o judíos, hombres o mujeres. Todos estaban allí, expectantes, y listos para lo que viniera. El cielo se había tornado gris, y un viento extraño soplaba desde el mar. La ciudad parecía contener la respiración. Pablo subió a la terraza, rodeado por Sóstene, Timoteo y Crispo. Abajo, el murmullo cesó. «Ciudadanos de Corinto», exclamó Pablo con la voz firme como trueno. «Hoy no vengo a hablaros de religión, vengo a hablaros de vida, de un Dios que no necesita templos, ni imágenes, ni sacrificios vacíos». Señaló al cielo oscuro. «Porque Él mismo se hizo hombre, vivió entre nosotros y murió por nosotros, y resucitó, para que no viváis más bajo el peso del pecado, sino bajo la libertad del amor». El viento se levantó con fuerza. Las nubes giraban como si el mismo cielo escuchara. Algunos de la multitud se cubrieron el rostro, otros lloraban, y en medio del clamor, Demetrio apareció con sus hombres armados. Venían con antorchas y piedras, dispuestos a terminar lo que habían comenzado. «¡Basta de engaños!», rugió. «Este hombre es un peligro, un impostor». La multitud se volvió, tensa. Pero entonces, algo sucedió. Un relámpago estalló sobre el templo de Afrodita. El estruendo fue tal que toda la ciudad lo oyó, y segundos después, las campanas comenzaron a sonar. El templo estaba en llamas.
Demetrio cayó de rodillas, horrorizado. No, no puede ser. Pablo no se movió. Su voz se alzó por encima del caos, serena y poderosa. No vine a destruir ídolos, vine a mostrar un Dios vivo, que no necesita fuego para mostrarse, pero puede usarlo cuando quiere hablar. El pueblo cayó de rodillas. Aquel día, Corinto dejó de ser solo una ciudad pagana, se convirtió en testimonio de poder y redención, y desde lo alto, Sóstenes susurró: antes lo perseguí, ahora daría mi vida por él. Pablo lo miró y asintió. Y eso, hermano, lo cambia todo. Tras el fuego en el templo y la multitud de rodillas, Corinto no volvió a ser la misma. Muchos de los antiguos enemigos comenzaron a llegar de forma secreta a casa de Gayo, buscando respuestas, buscando paz. No sabían cómo orar, pero sabían que algo dentro de ellos había despertado. Y Pablo los recibía a todos. No os pido que entendáis todo ahora, decía, solo que creáis que fuisteis amados, desde antes de nacer. En las noches siguientes, las enseñanzas se volvieron más profundas. Pablo habló del cuerpo como templo, de la esperanza de la resurrección y del don más poderoso de todos, el amor que no se apaga. Si hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, decía con voz suave pero firme. Sóstenes enseñaba a los más jóvenes, recordándoles lo lejos que había estado y lo cerca que se sentía ahora. Creí que Dios me había olvidado, confesaba, pero en realidad era yo quien no sabía cómo escuchar. Mientras tanto, Crispo organizaba a los nuevos hermanos y Timoteo escribía cada mensaje, sabiendo que algún día serían leídos en otros pueblos, por generaciones aún por nacer. La comunidad florecía, se ayudaban unos a otros, compartían el pan, se perdonaban, sanaban heridas antiguas, y Pablo sonreía, no por sentirse un líder, sino porque sabía que la semilla había echado raíz, pero en su corazón algo comenzaba a inquietarlo. Sentía que su tiempo en Corinto estaba llegando a su fin, no por miedo, no por amenaza, sino porque el Espíritu lo llamaba hacia nuevas tierras. Una noche, mientras oraba en la azotea, lo supo con certeza. «Es hora de partir», susurró al cielo estrellado, pero antes, aún debía escribir una última enseñanza, una que marcaría el alma de Corinto para siempre. El sol aún no salía cuando Pablo, solo en la sala de escritura, comenzó a redactar lo que sería el corazón de toda su carta. Las palabras no vinieron de su mente, sino de lo más profundo de su espíritu. Sóstenes entró en silencio, sin interrumpir. Observó cómo Pablo escribía, como si su pluma ardiera con fuego invisible. Y entonces, Pablo leyó en voz baja, con una reverencia que llenaba el aire. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Sóstenes cerró los ojos. Cada palabra lo atravesaba como luz. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Silencio. Pablo dejó la pluma con lágrimas en los ojos. Esto no es solo para Corinto, dijo en voz baja. Es para todos los que un día se pregunten cómo seguir cuando todo parece oscuro. Sóstenes lo miró, con una mezcla de gratitud y asombro. Eso es más que una enseñanza, es una profecía, y tenía razón. Aquel capítulo, nacido en medio del fuego, la persecución y la división, se convertiría en uno de los textos más leídos de la historia de la humanidad. Pablo se puso de pie y respiró hondo. Mañana partiré. Sóstenes no dijo nada, solo bajó la cabeza, porque aunque lo sabía, no estaba listo para dejarlo ir. ¿Volverás? Pablo miró al cielo. Tal vez no con mis pies, pero con mis palabras, con mi carta, con mi oración. Estaré aquí, siempre. Esa noche, la comunidad entera se reunió, sin discursos, sin espectáculo, solo un hombre de rodillas, orando por los que amaba, y una iglesia entera, alzando las manos, agradeciendo a Dios por haberlo enviado. El amanecer rompió con tonos dorados sobre Corinto.
El mar estaba en calma y las calles, por primera vez en semanas, parecían en paz. Pablo preparaba su partida. No llevaba mucho, un rollo de pergamino, una túnica desgastada y un corazón lleno. Gayo, Crispo, Timoteo y Sóstene lo esperaban en el puerto. «La carta ya está en manos seguras», dijo Crispo. «La copia viajará a Éfeso y otra quedará aquí. Jamás dejaremos que se pierda». Pablo asintió. «No es mía, es del Espíritu. Solo fui el mensajero». Sóstenes se acercó con algo envuelto en lino. «No tengo oro ni plata, pero esto quiero que lo lleves contigo». Era una pequeña tabla de madera marcada con símbolos de la antigua sinagoga. La encontré el día que me rendí. Me recuerda quién fui y por qué ya no soy ese hombre. Pablo la tomó con respeto. Corinto tiene ahora hombres que no retrocederán. Ustedes son luz entre columnas antiguas. No necesitan que me quede, necesitan avanzar. Timoteo, con los ojos húmedos, preguntó: ¿y si volvemos a caer? ¿Y si otra tormenta nos sacude? Pablo lo miró fijo. Entonces recordaréis lo que os escribí, que todo lo que hagáis, lo hagáis con amor, porque el amor no cae, el amor no huye, el amor permanece. El barco zarpó lentamente. En la orilla, los hermanos alzaron las manos, no en despedida, sino en bendición, y mientras la figura de Pablo se alejaba en la bruma, Sóstene murmuró: «Él sembró una semilla, pero ahora nosotros seremos el árbol». Desde el horizonte, como si el viento llevara su voz, llegó un último eco: «Sed firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano».